saber a mi señal. Lanza un ataque. ¡Ataca! A partir de julio de 2026, un cambio serio en el impulso está en marcha en el frente. Ucrania ha lanzado contraataques sorpresa en varios ejes y Rusia ahora está claramente luchando por mantener la línea en algunas direcciones clave. En el oeste de Zaporilla, hacia Kamyansk y Plavny, las posiciones rusas están siendo empujadas hacia atrás. Alrededor de Lyman, la zona gris se está expandiendo paso a paso a favor de Ucrania. Y en Donetsk, Kostiantynivka, la ciudad que Putin anunció hace 3 días, el 3 de julio, que Rusia había tomado, sigue en manos ucranianas, e incluso un jet ucraniano golpeó su mismo centro. La liberación de Kostiantynivka es de gran importancia estratégica. Durante meses, el lado que avanzaba era Rusia. Ahora la iniciativa está cambiando de manos. La expresión incómoda de Putin tampoco es accidental. La imagen que su propia cadena de mando le proporciona se alejó de la realidad hace mucho tiempo, y con toda probabilidad nadie lo sabe mejor que él. La brecha entre los mapas de propaganda que Rusia fabrica con sus tácticas de plantar banderas e infiltración y la situación real sobre el terreno se amplía día a día. Veremos paso a paso por qué Rusia no puede avanzar con un enorme ejército, mientras Ucrania, con una fuerza mucho menor, ha tomado la iniciativa. Pero primero, una pequeña solicitud. Análisis independientes de primera línea como este han sido suprimidos últimamente por el algoritmo, y el video no llega a muchas de las personas que estarían interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Solo toma unos segundos. Ahora comencemos donde el avance es más claro, al oeste de Zaporilla. Este es el sector donde Ucrania ha logrado sus avances más concretos desde principios de julio. Según la evaluación del observador militar Kostiantin Mashovets del 5 de julio, las fuerzas ucranianas despejaron completamente Primorsk, tomaron el cruce de carreteras crítico entre Primorsk y Stepnohirsk, la intersección que los analistas llaman círculo, y ganaron una sólida posición en Plavny, al sur de Stepnohirsk. Y la ganancia no se limita a un solo punto. Desde Stena, liberada hace meses, la zona gris se está expandiendo paso a paso. Según los últimos datos de campo, Ucrania también ha cruzado el pequeño río local cerca de Stepnohirsk y ha tomado otro cruce crítico para el suministro. Y si la tendencia se mantiene, la próxima parada podría ser la ciudad de Kamyansk. Y aquí está la parte crucial. En este frente, se suponía que Rusia iba a atacar. El 58º Ejército y sus unidades de apoyo, aproximadamente 150.000 tropas, esperaban lanzar la próxima gran ofensiva en la dirección de Zaporilla, se habían estado preparando durante meses. Pero la intensa presión de fuego y el ritmo de asalto de Ucrania en las últimas semanas de repente pusieron a esa masa a la defensiva. En palabras de Mashovets, estas unidades ahora no están en condiciones ni siquiera de lanzar la próxima ola, ya que Ucrania volvió el propio plan de Moscú contra Moscú. La intención de Rusia era presionar desde Juliápole y Orihiv al mismo tiempo, envolver la línea defensiva este-oeste de Ucrania desde el flanco en lugar de frontalmente y desde allí marchar hacia la ciudad de Zaporizhzhia. Pero los mismos movimientos que vinieron en esos dos ejes, Primorsk, Circle y Plavny, envolvieron esa pinza alrededor del propio cuello de Rusia antes de que pudiera cerrarse. Así que el 58º Ejército de Guardias se vio obligado a retirar sus fuerzas principales y cambiar a una defensa activa. La columna vertebral de la fuerza rusa en este sector es el 58º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia, Grupo Dnepr, bajo el Distrito Militar del Sur. Según evaluaciones de inteligencia de fuente abierta, incluye formaciones como la 42ª División de Fusileros Motorizados y la 136ª Brigada de la Guardia. El grupo más amplio está reforzado con elementos de élite aerotransportados, VDB e infantería naval. Se estima que la fuerza de tarea en contacto directo a lo largo de la línea Kamyansk-Plavny es de aproximadamente 6.000 a 12.000 tropas. No es un conteo preciso, es una estimación de un observador. Bajo la presión de la guerra electrónica y los drones de Ucrania, el suministro y maniobra de esta fuerza están gravemente restringidos. El avance en Primorsk también puso en peligro el centro logístico de Vasilivka y redujo drásticamente la libertad de movimiento del grupo Dnepr en la zona. Lo que significa es esto. La pinza que Rusia pasó meses tratando de construir se volvió en su contra. El ejército que debía atacar se convirtió en una fuerza defensiva tratando de proteger sus propios flancos. Mantener un solo cruce de caminos como Circle puede cerrar la opción de todo un ejército de abrirse hacia el oeste. Esto es exactamente por qué en el frente moderno no es el terreno, sino los puntos nodales los que son decisivos.
Rusia mantenía posiciones limitadas en lugares como Nesterianka, Novoandrivka, pero en Mashovets, sus intentos de alcanzar las alturas dominantes al oeste de Orekiv fracasaron y los grupos infiltrados quedaron expuestos y fueron despejados. Las imágenes desde el terreno lo confirman. El informe del Estado Mayor del 5 de julio señala que un asalto enemigo cerca de Plavny en la dirección de Orekiv fue repelido, mientras que en M0, el resumen del mismo día de Mashovets lo resume en una línea. El 58º Ejército pasó de la ofensiva a la defensa. Primorsk despejado. Se ganó una posición en Plavny. Entonces, ¿cómo detiene Ucrania a un ejército mucho más numeroso aquí? En el centro de la respuesta hay un elemento invisible en la mayoría de los mapas: la guerra electrónica. El modelo funciona así. Primero, drones de reconocimiento de largo alcance vigilan las posiciones rusas las 24 horas. Luego entran en juego los drones FPV y de lanzamiento, del tipo Baba Yaga. Pero el verdadero factor decisivo es el paraguas de guerra electrónica que protege esos drones. Las fuerzas ucranianas utilizan activamente bloqueadores que interrumpen las señales de control y los enlaces de video de los drones FPV rusos. Contra los drones Lancet y de fibra óptica de Rusia se emplean técnicas de salto de frecuencia e interferencia de señales. El efecto en el terreno es claro: los operadores de drones rusos no pueden rastrear o apuntar efectivamente a la infantería ucraniana, mientras que Ucrania vuela sus propios drones FPV y de lanzamiento bajo esta cobertura de guerra electrónica, abriendo corredores mucho más seguros. Los rusos intentan responder con guerra electrónica también, pero gracias a la pequeña pero ágil flota de drones de Ucrania y la diversidad de frecuencias, la presión permanece del lado ruso. En resumen, este frente invisible neutraliza a la mayoría de los grupos de infiltración de Rusia antes de que siquiera lleguen a un edificio, y el significado estratégico es grande. En el frente moderno, el lado que controla el espectro electromagnético controla los drones, y el lado que controla los drones controla el terreno abierto. Con esta ventaja, Ucrania hace que gran parte de la superioridad numérica de Rusia sea insignificante, ya que una multitud que no puede ver ni apuntar no es una fuerza real en el terreno. Es exactamente aquí donde los métodos de los dos ejércitos divergen. Una vez que la preparación con drones y guerra electrónica está hecha, Ucrania pasa a la infiltración de infantería a pequeña escala. A nivel de escuadra o pelotón, grupos de 8 a 30 personas entran en edificios y sótanos bajo el corredor de drones. El objetivo no es plantar una bandera para propaganda, sino consolidar. El área ingresada pasa inmediatamente bajo vigilancia de drones y cobertura de guerra electrónica. Se abre un corredor seguro para el refuerzo y comienzan las mejoras de trincheras en los edificios capturados. Este avance silencioso es el fruto de la lección que Ucrania aprendió de su error de 2023. La gran contraofensiva anunciada con meses de anticipación se lanzó en la dirección más esperada y se estancó precisamente por esa razón. Rusia hace lo contrario. Pequeños grupos de sabotaje de reconocimiento entran en un pueblo y filman un video plantando una bandera rusa, ya que la prioridad número 1 del ejército ruso no es mantener el terreno, sino producir una imagen de que estamos ganando. De esa manera, Gerasimov puede pintar los mapas oficiales del Ministerio de Defensa un poco más rojos y presentarlos al mando superior como un éxito. Sin embargo, debido al dominio de drones y guerra electrónica de Ucrania, estos grupos son mayormente destruidos o no pueden consolidar lo que tienen. Ucrania, por su parte, deliberadamente guarda silencio sobre sus avances. Incluso su propio mapa de código abierto, Deep State, a menudo muestra estos avances tarde. La razón es práctica. El alto mando ruso a menudo se entera de un movimiento ucraniano por los canales de Telegram ucranianos más rápido que por sus propios comandantes de nivel inferior, ya que el comandante que informa una retirada suele ser el que recibe la culpa, y nadie quiere llevar malas noticias a la cima. Esta diferencia entre los dos métodos refleja dos prioridades diferentes. Rusia prioriza la apariencia de victoria. Ucrania prioriza la victoria en sí misma y la vida de sus soldados, y la sostenible a lo largo del tiempo es la segunda. Si un ejército no puede reemplazar a cada infante que gasta, esa imagen colapsa tarde o temprano. Un breve descanso. El análisis independiente de primera línea como este también es suprimido por el algoritmo. Tu me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que el video llegue a muchas más personas, ya que ahora nos estamos moviendo al lugar donde la mayor afirmación de Putin colapsó, Kostiantynivka. Ahora a Donetsk, donde la mayor afirmación de Putin se desmoronó. Su afirmación del 3 de julio, la ciudad está capturada, fue completamente refutada por los informes del ISW del 3 al 7 de julio. En realidad, la ciudad es en gran medida una zona gris. El 19º Cuerpo de Ejército de Ucrania mantiene una presencia activa en el centro y norte, mientras que la presencia rusa se limita a pequeños grupos de infiltración.
Según fuentes militares ucranianas, a mediados de junio, el número de tropas rusas dentro de la ciudad era de entre 100 y 250, suficiente para infiltrarse, no para capturar completamente una ciudad. La prueba más concreta de que la ciudad sigue bajo control ucraniano llegó el 5 de julio. Un MiG-29 ucraniano con 2 bombas guiadas AASM Hammer de fabricación francesa atacó un edificio utilizado por operadores de drones rusos en la zona industrial del centro de Kostiantynivka. La Fuerza Aérea de Ucrania lo calificó como un golpe devastador a la posición del operador de drones. La lógica aquí importa. Que los operadores de drones rusos pudieran establecerse en ese vecindario muestra que las unidades de asalto rusas habían ganado un punto de apoyo en esa parte de la ciudad, pero la dominancia aérea y de fuego de Ucrania puede atacar esa posición de inmediato. Y hay un significado más amplio. Si Ucrania aún puede volar un jet sobre el centro de una ciudad que Rusia dice haber tomado y atacar a sus operadores de drones, esa afirmación es una frase vacía sin respuesta en el terreno. El 19º Cuerpo de Ejército también declaró que las operaciones defensivas continúan en las líneas y enfoques designados. Zelensky, el 4 de julio, rechazó la afirmación como una mentira fabricada para los medios y la demolió en una línea. Si realmente está bajo tu control, ven, nos encontramos allí. Rusia, mientras tanto, sigue enviando grupos de 2 a 5 a edificios para filmar videos con banderas. El objetivo, nuevamente, es propaganda y pintar mapas. En cuanto al equilibrio de fuerzas, el principal esfuerzo ruso está justo aquí. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, al menos un ejército de armas combinadas, un cuerpo de ejército y más de 4 otros elementos del ejército apoyan este eje. Mientras solo pequeños grupos de infiltración están dentro de la ciudad, en el eje más amplio de Kostiantynivka-Drushkivka, el principal esfuerzo ruso en el frente oriental, se estima que la fuerza rusa cuenta con aproximadamente 20.000 a 40.000 más tropas. Pero debido al dominio de drones de Ucrania, este avance masivo se realiza a un alto costo y muy lentamente. Kostiantynivka importa mucho por una razón estratégica. La ciudad es uno de los nodos clave del cinturón de fortalezas que sostiene Donbass. El objetivo principal de la ofensiva de verano de Rusia era tomar esta ciudad, romper ese cinturón y luego avanzar hacia Sloviansk y Kramatorsk para colapsar el frente oriental de Ucrania. Así que el estancamiento aquí no solo interrumpe una ciudad, sino todo el plan de verano de Rusia, y el verdadero peligro aquí no es la propaganda en sí, sino su consecuencia. El alto mando ruso toma sus decisiones, mirando estos mapas falsos, envía refuerzos a posiciones que en realidad están bajo control ucraniano o en la zona gris. Cuando esas unidades llegan a un punto que parece amistoso en el mapa, pero que realmente está bajo fuego ucraniano, son atrapadas desprevenidas y sufren grandes pérdidas, así que la mentira se convierte con el tiempo en un error operativo en el que el mando ruso consume a sus propios soldados. A partir del 8 de julio, la ciudad sigue bajo control ucraniano. Grupos de sabotaje de reconocimiento rusos están intentando infiltrarse en puntos al oeste, como Mykola Pilia. Lyman muestra un panorama similar. Los elementos de la 20ª y 25ª Armada de Rusia intentan infiltrarse en las afueras orientales, pero Ucrania mantiene la zona gris. Más que eso, está expandiendo la zona gris a su favor hacia Novokhrivivka y Lipove. Las operaciones de bandera rusa son repelidas y los grupos de infiltración son despejados con FPV. Tanto es así que incluso los 1000 bloggers rusos que una vez pintaron Lyman completamente de rojo, ahora lo muestran como una zona gris y hablan ansiosamente de vectores de contraataque ucranianos que van desde Rydkodub hacia Selenadolina y Shedrigolova, lo que significa una amenaza para cortar los flancos del grupo ruso alrededor de Lyman. Pero lo que realmente hace frágil al frente de Zaporilla se encuentra mucho más al sur: el colapso de la logística de Crimea. Los ataques de drones de largo alcance de Ucrania en Crimea, los transbordadores de Kerch, las subestaciones transformadoras, los aeródromos y los puentes afectan directamente las líneas de suministro rusas. El daño a la ruta del ferry ralentiza el transporte de vehículos pesados y municiones. Los ataques a las subestaciones interrumpen la infraestructura de energía y comunicaciones, y los ataques a los aeródromos limitan la movilidad de la aviación rusa en la zona. Las rutas que transportan material a Zaporizhzhia y al frente sur, en particular, se rompen de esta manera. El resultado, la tensión en el suministro del 58º Ejército en el sector de Kamyansk se profundiza. Su capacidad de maniobra disminuye, y eso facilita directamente el contraataque de Ucrania. Así que Ucrania debilita un frente en el sur, cortando las arterias de una península a cientos de kilómetros en la retaguardia, y esto muestra que todo el frente sur depende de una sola vulnerabilidad. Crimea es la tráquea de las operaciones de Rusia en el sur. A medida que esa tubería se estrecha, la munición, el combustible y el apoyo aéreo de una división en Zaporizhzhia se desvanecen.
La estrategia de Ucrania se basa exactamente en esta lógica. En lugar de intentar vencer al ejército de frente en el frente, corta las arterias logísticas que lo mantienen en pie desde mucho más atrás y de manera mucho más económica. Una fuerza estacionada en una península, por grande que sea, solo es tan fuerte como pueda ser abastecida. Entonces, ¿cuántos soldados rusos están realmente siendo desgastados bajo toda esta presión? Reunamos la imagen frente por frente y pongamos los números clave al frente. En el frente sur, en la dirección de Zaporizhzhia, el grupo del 58º Ejército, de aproximadamente 150.000 efectivos preparado para la ofensiva, ahora está bloqueado en defensa. Unos 6.000 a 12.000 de ellos están en contacto directo con el fuego ucraniano a lo largo de la línea Kamyansk-Plavny. En el frente oriental, en Donbass, el principal esfuerzo ruso se concentra en el eje Kostiantynivka-Drushkivka. Aquí, aproximadamente de 20.000 a 40.000 tropas están tratando de avanzar a un alto costo, mientras que solo de 100 a 250 infiltrados están dentro de la ciudad misma. Los elementos de las 20ª y 25ª Armadas de Rusia también están activos en el eje de Limán. En todos estos sectores, la fuerza rusa en combate directo bajo presión ucraniana es de aproximadamente 25.000 a 60.000 tropas. Y el número realmente sorprendente es este. La fuerza total rusa en el campo es de aproximadamente 700.000 soldados, según una estimación del Estado Mayor ucraniano. Aquí es donde se esconde el verdadero punto en ese panorama más amplio. Incluso después de que comenzaron los contraataques, los niveles de tropas rusas se mantuvieron iguales. No llegaron refuerzos, no hubo rotación ya que Moscú no tenía reservas para enviar. Y la cadena que el ISID llama el efecto cascada entra en acción justo aquí. La presión en Zaporilla obliga al mando ruso a trasladar unidades de élite, incluidas las aerotransportadas, BDUF y elementos de infantería naval, desde otros ejes como Pokrovsk, Kostiantynivka y Limán. Para un ejército sin reservas, eso significa volverse un poco más delgado en todas partes, con pérdidas que superan el reclutamiento durante meses. Mantener a todo un ejército de asalto a la defensiva también consume la fuerza necesaria para avanzar en otros lugares. La verdadera pregunta en el terreno no es quién tiene más soldados, sino quién mantiene la iniciativa. Cuando Ucrania se concentra en un punto y obliga a Rusia a trasladar unidades allí, se abre una brecha en otro lugar del frente y no hay reserva para cubrirla en ese mismo momento. Esta es la esencia de la asimetría. Con una fuerza mucho menor, Ucrania hace que una masa rusa mucho más grande se vuelva inmóvil y reactiva. Tenga en cuenta también que cifras como aproximadamente 150.000 y aproximadamente 700.000 mencionadas anteriormente son estimaciones ucranianas y de observadores, y que el adelgazamiento es una inferencia, no un número preciso. Entonces, ¿por qué Rusia no puede resistir a pesar de toda esta fuerza? La verdadera respuesta está en los números, ya que todo este panorama táctico es parte de una gran tendencia. En 2025, Rusia estaba tomando, en promedio, 440 kilómetros cuadrados al mes. En la primera mitad de 2026, eso se redujo a 15 a 30 kilómetros cuadrados al mes. De hecho, según datos del CSIS, de abril a mayo se observó una pérdida neta de casi 400 kilómetros cuadrados. El ritmo diario cayó de 9.76 kilómetros cuadrados a 2.9 en el primer tercio del año a un tercio. Frente a eso, el costo se disparó. Solo en abril, las bajas rusas superaron las 35.000. Las pérdidas han excedido el reclutamiento durante 5 meses. Desde febrero de 2022, las bajas totales han alcanzado aproximadamente 1.400.000, con aquellos que han perdido la vida en alrededor de 450.000. El Estado Mayor de Ucrania sitúa las pérdidas totales rusas por encima de 1.400.000. La evaluación del CSIS es clara. Rusia ha perdido la iniciativa militar. La conclusión es esta. Rusia ahora gasta decenas de miles de soldados cada mes por aproximadamente 1 o 2 vecindarios de terreno y en algunos lugares pierde más de lo que gana. Esto no es un ejército que avanza, es un ejército que se está desintegrando en su lugar. Cuando todos estos datos se juntan, la imagen se vuelve clara. El avance de Kamyansk-Plavny en Ucrania, el ataque aéreo en Kostiantynivka y su resistencia allí muestran claramente que la campaña de verano de Rusia de 2026 ha perdido impulso. Rusia todavía avanza lentamente en algunos lugares, pero no puede consolidar lo que mantiene. Sus vulnerabilidades logísticas están creciendo y se está quedando atrás en la guerra de drones. En Zaporilla, el 58º Ejército se retiró a la defensa. En Kostiantynivka, su presencia en la ciudad se mantuvo limitada a unos pocos cientos de infiltrados. Ucrania, por su parte, está realizando contraataques efectivos, discretos, pero que producen resultados con recursos limitados.
Y lo más importante, protege a sus soldados, dado que Ucrania no es Rusia, intenta ganar usando a su gente sabiamente, no gastándola. La brecha entre los mapas de propaganda y la realidad sobre el terreno se amplía cada día, lo que lleva al mando ruso a tomar decisiones equivocadas, enviando refuerzos a posiciones que no existen. Lo que todo esto significa para el curso de la guerra es lo siguiente: la ofensiva de verano de Rusia de 2026 se ha convertido en el nombre de perder sangre y recursos más que en ganar terreno. Un ejército que no puede decidir el asunto sobre el terreno tampoco puede adoptar una postura de ganador en la mesa de negociaciones, y a medida que la brecha entre estas dos realidades se amplía, la iniciativa comienza a cambiar de manos para siempre. El momento también es revelador. Esta pausa coincide con un periodo justo después de la cumbre de la OTAN, cuando Rusia quiere fortalecer su posición en la mesa. Entonces, el fracaso en el terreno también influye directamente en el equilibrio diplomático. La situación puede cambiar de hora en hora, pero la tendencia actual claramente ha ganado impulso a favor de Ucrania. ¿Cómo interpretas este panorama? ¿Puede Rusia mantener este ritmo sin una nueva movilización o el frente está cambiando permanentemente a favor de Ucrania? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informados sobre los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.